Muy bien, entonces. Se está visualizando bien, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. A cualquiera entonces llamo. Voy a leer un rato, un momento, después a cualquiera se va a llamar, ¿ya? Ok, profesor. No hay un orden. Se puede repetir, es más, al que está leyendo. Empiezo. Ya. Y recuerden, ya tienen que tener ahí su lista de cada uno de sus compañeros y anotar solamente rayitas. ¿Cuántos se han equivocado? ¿Listo? ¿Sí? Profesor, ¿me puede esperar 2 minutitos? Ok, profesor. Vayan anotando en todo caso. Voy a anotar esto. Anotando y después ya Ok, ya lo anoté. tienen que estar bien atentos, tienen que estar ahí viendo dónde por el momento solamente van a hacer el número de equivocaciones, no van a decir todavía las palabras, en qué palabra. Ya después Y profesor, ¿cómo vamos a leer? ¿Punto a punto o párrafo? yo voy a indicar hasta dónde van a leer. Yo voy a, Ok. yo voy a Ya, decir, A cada uno nos indica. El que determina le marca al que va a leer. exacto. ¿Listo? ya. Ok, profesor. Empecemos. ¿Ya anotaron? Sí, Solamente las iniciales, pues, ¿para qué van a anotar todo el nombre? Ya se conoce. profesor, ¿usted también lo anotamos? Sí, sí desea. Soy la G, no sé, la G, la F, la D, la E, listo, ¿para qué más? Profesor, sí, yo lo tengo escrito por nombre, Danilo, Gerardo, Mauricio, sí. Ya no importa, está bien. Vamos a ver entonces. Empezamos, ¿ya? Dice. Eso me van a pasar a mí. Profesor, ¿está grabando? Sí, sí, estoy grabando. Ayer no grabé. Seguro, seguro, ¿no? No como ayer que no ha grabado, creo. Sí, Nada. me olvidé. Así escribió Voy a ayer. mirar y no había grabación. Listo, ahora sí. Entonces empiezo. El primero de ellos fue la ejecución de su amigo de infancia, Filotas, y su padre, Parmenión, tan estimado por los griegos. Luego, otro, durante un banquete ofrecido por Alejandro a sus amigos. Los más jóvenes no cesaban de tributar entusiastas alabanzas al anfitrión, reconociéndole a ratos méritos muy superiores a los de Filipo. Las hiperbólicas lisonjas eran insoportables. Por cierto, profesor, disculpe por interrumpir. ¿Cómo va a ser el orden? Yo les voy a indicar si les dije. Ah, ok, profesor. Al Es azar, que pensaba que había un orden para leer Profesor, en párrafo. al azar voy a decir. profesor, una pregunta. ¿Qué es hiperbólicas? Muy grande, exagerado. Ah, ya. A un tal Clitos, la embriaguez le hizo perder la prudencia y se puso a cantar las hazañas de Filipo y a despreciar a Alejandro, afirmando que el rey debía todos sus éxitos a los macedonios y, sobre todo, a Parmenión, que acababa de asesinar. Y con la mano extendida hacia Alejandro gritó: recuerda que fue esta mano la que te salvó en Gránico. Escuchadme, acaba de una vez de rodearte de esclavos y bárbaros que se arrastran para besar la orla de tu vestido. Alejandro, también bebido en exceso, se acaloró, asió una lanza y atravesó a Clitos diciendo: vete, pues, a buscar a Parmenión. Al ver en el suelo a su salvador, inerte bañado en sangre, pareció enloquecer y lanzando la lanza del muerto, quiso matarse. Enloqueció y sacando la lanza del muerto, quiso matarse. Sus amigos lograron impedirlo. A rastras lo llevaron a su habitación, donde permaneció 3 días echado, rehusando alimentos y bebidas, torturado por los remordimientos. El mejor biógrafo antiguo de Alejandro, el grecorromano Arriano, que vivió hacia la segunda mitad del siglo II después de Cristo,
señala rasgos muy interesantes acerca de la violencia y susceptibilidad de Alejandro. No trata de disimular los defectos de su héroe, pero añade que debe tenerse presente su juventud y la forma con que la fortuna lo favoreció, así como como el hecho que los príncipes están siempre rodeados de aduladores que ejercen perniciosa influencia en ellos. Gerardo. Profesor, ¿se dijo en él o si terminó de decir ellos? Porque creo que no sé si terminó de decir ellos. Influencia en ellos. Gerardo. Por eso su esfuerzo debe ser mayor que en los demás hombres para dominar sus pasiones. Sin embargo, que yo sepa, Alejandro fue el único rey de la antigüedad capaz de Vamos a hacerlo ahorita, pero voy a abrir la puerta a la casa, a mi casa. arrepentirse de un error pasado. Ello prueba notable de su carácter. A mi parecer, solo existe una manera de borrar una falta: reconocerla paladinamente y dar señales de arrepentimiento. En el año 327 comenzó una nueva etapa de las campañas de Alejandro. Llevó la guerra al Indo, inmensos territorios en donde los ríos arrastraban oro y de donde procedían la mayor parte de los metales preciosos, perlas y alhajas del rey de Persia. La expedición a la India redondearía sus conquistas mundiales, pues creía que después de atravesar este país llegaría al océano, fin de las tierras del Asia y del mundo. La India era un país legendario que subyugaba, subyugaba profesor, ¿puede bajar? Tanto al conquistador como el explorador. Un mundo nuevo se abrió ante los griegos al llegar a Penjat, el país de los 5 ríos o 5 brazos del Indo, con una flota y una fauna nunca antes vista por ellos. Las diferencias sociales del pueblo, sus castas, sus costumbres religiosas, todo era objeto de extrañeza para los griegos. El único que les opuso resistencia fue el rey Porus, con un poderoso ejército compuesto de varios cientos de elefantes que transportaban al lomo a arqueros y lanceros. Dispuso los paquidermos que en un frente tan extenso como el mismo orden de batalla, y detrás de ellos la infantería. Porus estaba seguro de los elefantes rechazarían el ataque de la caballería. Macedonia
espantado de los caballos, pero el desarrollo de los acontecimientos fue otro. Muy bien, sigue Aidan. Alejandro no atacó al enemigo de frente con la caballería, sino por los blancos, mientras que la infantería solo emprendió el ataque frontal cuando en la formación enemiga reinaba la confusión, que pronto fue completa. Muertos sus monarcas, los elefantes se desbocaron, aplastando tanto a sus tropas como a las enemigas. Porus, que con espíritu de resistencia increíble dirigiría la lucha desde lo alto de su elefante, intentó impedir la desbandada de su ejército cuanto tiempo le fue posible. Pero al fin, gravemente herido, se rindió al macedonio. Según la imaginativa pluma de Plutarco, falleció en 120 después de Cristo. El elefante de Porus mostró una inteligencia admirable y una solicitud inverosímil con el rey. Mientras éste tuvo en plenitud de sus fuerzas, el animal se defendió con valor de los atacantes, rechazándolos, pero cuando le vio herido, temiendo que muriera, se arrodilló con suavidad de tierra y fue quitando con su trompa y con el mayor cuidado los dardos clavados en el cuerpo del rey. Admirado por la valentía de Porus, Alejandro le pidió que manifestara sus deseos. «Solo quiero ser tratado como un rey», contestó orgulloso. Palabras que ganaron el ánimo de Alejandro. Le trató con la mayor deferencia y así se atrajo la amistad de Porus, que fue luego un fiel aliado. Después de la batalla, Alejandro dirigió un discurso a las tropas proponiéndoles continuar las conquistas hasta el fin del mundo. Según se creía entonces, el orbe terminaba en donde el Ganges desemboca en el mar. Si prolongaba hasta allí su marcha triunfal, Alejandro sería dueño de Asia entera. Pero ocurrió lo inesperado, cuando el conquistador macedonio ordenó avanzar hacia el este. Los soldados se negaron a seguirle. 2 meses de lluvia ininterrumpidas habían apagado su entusiasmo. Pero por primera vez en su vida, Alejandro ordenó la retirada. Su poder no era limitado, la naturaleza era más fuerte que su voluntad. Parte del ejército embarcó y siguió el curso del Indio, mientras el resto avanzaba por ambas orillas. 10 meses tardaron en llegar
a su desembocadura, tiempo que Alejandro aprovechó para someter a los habitantes del valle. También quiso enlazar mejor ese territorio con su imperio abriendo una ruta marítima que uniera el Indo de que uniera el Indo con el Éufrates. Muy bien. Sigue Danilo. Profesor. Para ello envió a su almirante Nearco y una parte de sus tropas a explorar la costa en dirección oeste y a fundar puertos y factorías en los lugares más adecuados. El mismo Alejandro creó, no lejos del litoral, un depósito de víveres y agua potable para los marinos. El grueso del ejército seguía un itinerario más septentrional para reunirse con Alejandro en el sur de Persia. Nearco descubrió la ruta naval del Indo del Éufrates, o más bien la redescubrió. Según parece, este itinerario había sido surcado en el período babilónico más antiguo. El regreso de Alejandro a través de los ardientes desiertos fue una tortura. Perecieron miles de hombres, caballos y animales de carga. El calor era tan sofocante que muchas veces tuvieron que avanzar de noche y descansar de día. Hambrientos y sedientos, los soldados se arrastraban por la arena alimentándose con los caballos, asnos y camellos que iban muriendo por el camino. Solo gracias a su rey no perecieron todos en el desierto. Su indomable energía salvó al resto del ejército y con él llegó al fin a Persia. Tal vez no haya existido otro ejército que sufriera tanto, excepto quizás el de Napoleón, en la desastrosa retirada de Rusia en 1812. Pero hay una diferencia entre ambos emperadores. Alejandro no hubiera abandonado a sus soldados, ni aun con peligro de su vida. He aquí una anécdota que lo prueba. Un día, unos jinetes macedónicos descubrieron un poco de agua en la grieta de una roca, llenaron un casco y se la llevaron al rey. ¿Yo solo he de apagar mi sed? Replicó Alejandro arrojando a la arena el contenido del casco. Este rasgo reanimó tanto a los soldados que parecía que cada uno hubiera bebido el agua rechazada por el rey. Al llegar a Persia tuvo la alegría de saber que Nearco estaba en un puerto del sur. El resto del ejército victorioso llegó a Susa, agotado, en la primavera de 324. Llegaban a tiempo, ya que en la ausencia de Alejandro varios sátrapas gobernaban como si ya fueran dueños de sus provincias. La autoridad del rey estaba en juego, un síntoma de debilidad y todo estaría perdido. El castigo fue terrible. La campaña de la India había endurecido al joven macedonio, quien restableció la paz y la calma. Después de tal experiencia, Alejandro nombró jefes macedonios en la mayor parte de las satrapías, aun en las más orientales. Sus intentos de fusionar el elemento persa con el griego habían fracasado en parte. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de mezclar pacíficamente a ambos pueblos, para simbolizar esa unión entre Occidente y Oriente, soñada por Alejandro. Celebraba con gran solemnidad los matrimonios entre macedonios y mujeres persas. El propio Alejandro se casó, durante su viaje a la India, con Roxana, hija de un bactriano de noble linaje. A su retorno se casó con una hija de Darío. Al mismo tiempo, y con la mayor solemnidad, celebraron las bodas de 80 oficiales macedonios con mujeres persas de elevada posición social. Miles de macedonios ya enlazados con anterioridad se unieron a las fiestas. Sin embargo, muchas uniones de estas no fueron respetadas, debiendo Alejandro forzar a los macedonios el cumplimiento de sus obligaciones paternales. Al morir el rey, los macedonios repudiaron, casi sin excepción, a estas mujeres persas o las consideraron
concubinas suyas. Al rehusar los veteranos seguir su marcha a través de la India, Alejandro había concebido la idea de continuar sus planes de conquista mundial con otras tropas, más disciplinadas. La simbiosis existente entre el rey y sus macedonios no bastaba para afrontar las circunstancias actuales. Reclutó y organizó a la manera macedónica entre las tribus más rudas de Persia un ejército tan a propósito para sus planes, que no tuvo más necesidad de sus veteranos. Determinó, pues, repatriar a muchos de ellos, sobre todo a los inválidos. Al saberse la noticia, estalló un verdadero motín. Había creído que ello agradaría a los soldados que mayormente habían padecido en sus campañas y ocurrió lo contrario. Los soldados creyeron que lo que pretendía el rey era separarse de sus compatriotas. Entonces, exigieron todos el retorno a sus casas, aconsejándole que continuara en adelante sus conquistas ayudado por su padre Amón. Ciego de ira, Alejandro se abalanzó sobre los amotinados e hirió a su guardia personal, apuñaló al que más fuerte gritaba, mandó que detuvieran a algunos y luego los hizo ejecutar. Su energía impuso el orden en la tropa descontenta y después pronunció un discurso que fue escuchado en profundo silencio. Recordó a los macedonios todo cuanto debían a él y su padre. ¿Qué seríais sin nosotros? Exclamó. Vagaríais por las montañas con vuestros miserables rebaños, pobres y sin hogar, amenazados por los tracios, los ilirios y con tribus salvajes. Mi padre os proporcionó mi padre os proporcionó hogar y ropas de soldados en vez de las pieles con que os cubríais. Os convirtió en señores de los pueblos vecinos, en dueños de las ricas minas de Tracia y en vecinos del mar. Sometió a vuestro poder Tesalia, Tebas, Atenas y el Peloponeso y os dio la hegemonía sobre todos los helenos en la guerra contra los persas. He ahí lo que mi padre hizo por vosotros. Y yo, ¿no es, no os ha abierto el Helesponto? ¿No puse a vuestra disposición las ricas satrapías del Asia Menor? ¿No habéis saboreado las mieles de la victoria? Las riquezas de Egipto, de Siria, de Babilonia os han tocado de suerte, os han tocado en suerte. Sois dueños de los tesoros de Persia y de las riquezas de la India. He hecho de vosotros sátrapas, generales, estrategos. Muy bien. Me he quedado yo. Sigue Fabricio. Ok, Rosa. Me he quedado yo con algo en el reparto del botín, aparte de la púrpura y de la diadema, nada he guardado para mí. Nadie puede mostrar mis tesoros. ¿Qué necesidad tengo de tesoros? Yo que como y duermo como cualquiera de vosotros. ¿No me visteis preocupado cuántas veces sufríais o estabais en peligro? Si alguno de vosotros tiene cicatrices, que las muestre y yo le enseñaré las mías. Hoy quiero que aquellos de vosotros que estén agotados por tantos combates vuelvan a sus casas para que allí se les admire y se les honre. ¿Queréis marchar todos? Pues bien, marchaos. Cuando lleguéis a vuestras casas, contad a todos que habéis abandonado a vuestro rey y dejasteis a los bárbaros vencidos el cuidado de protegerle a vuestro rey, que sometió a los medos, a los persas y a muchísimos pueblos, a vuestro rey, que ha franqueado los collados del Cáucaso,
y los ríos de Asia, y que hubiera llegado al corazón de la India si no le hubierais vuelto la espalda. Cuando digáis esto os tributarán sin duda los honores debidos y vuestro relato será muy agradable a los dioses. Marchad, pues. Dicho esto, los dejó. Desde entonces, Alejandro se desenvolvió como si de hecho no existieran tropas macedónicas. No les daba órdenes, nadie se preocupaba de los soldados y tenían que arreglárselas solos. Con el tiempo, esta situación les resultó insoportable y comprendieron que sería una locura rebelarse contra Alejandro y sus tropas asiáticas. No les quedó más remedio, pues, que acceder a sus deseos y acudieron desesperados al Palacio Real, donde arrojaron las armas e imploraron perdón. Al salir Alejandro del palacio, el espectáculo que presenció le arrancó lágrimas. Se reconcilió con sus leales veteranos y los soldados macedonios, más afectados por el esfuerzo de tantas batallas, regresaron a su país. Alejandro cuidó que nada les faltara durante el viaje y les dio un talento a cada uno. También se preocupó que sus hijos nacidos de mujeres asiáticas recibieran educación macedónica. Poco tiempo después, Alejandro se trasladó a Babilonia, donde se planeaba una gran operación naval. Una flota descendería por el Éufrates, rodearía la península arábiga y entraría en el Mar Rojo. Babilonia y Alejandría estarían así, unidas por mar. La expedición, por otra parte, se apoderaría en su periplo de los puertos más importantes e iría estableciendo colonias. La empresa, como la campaña de la India, sería una nueva etapa en la conquista del mundo. Se rumoreó también que Alejandro proyectaba una guerra contra los enemigos de los helenos en Italia, Sicilia y África. Alejandro mostró su acostumbrada energía al disponer esta expedición, pero cuando los preparativos tocaban a su fin, fue acometido por una fiebre y enfermó de gravedad. Un día en que su estado parecía desesperado, le preguntaron a quién dejaba el imperio. Al más digno, respondió. Su último acto fue quitarse el sello del dedo y dárselo a su fiel amigo Pérdiccas. Cuando los soldados supieron que Alejandro estaba enfermo, se agolparon a las puertas del palacio suplicando con ruegos y amenazas que les dejaran ver a su general. Les abrieron las puertas y desfilaron ante el hecho del rey. Alejandro les tendía la diestra e incapaz de hablar, les despedía inclinando la cabeza. Luego perdió el conocimiento, muriendo 2 días después, a la edad de 33 años. El último suspiro de Alejandro fue el campanazo inicial de una lucha sin cuartel entre sus colaboradores para alcanzar el poder. Poco después de la victoria de Alejandro en Gaugamela, Esquines expresó en un discurso el asombro de sus compatriotas ante los acontecimientos que los griegos de su generación contemplaron en el breve espacio de unos años. Hemos visto con nuestros ojos cosas que parecían increíbles a nuestros descendientes.
el rey de Persia, el que abrió un canal en el istmo de Athos y tendió un puente en el Esponto, el que exigió a los griegos la tierra y el agua, aquel vanidoso que al escribir se decía señor de la humanidad desde Oriente hasta Occidente. El rey de Persia dijo, no lucha ahora para salvar a otros pueblos, sino para salvarse a sí mismo. Muy bien. A ver, chicos, a ver, manden. ¿Cómo han hecho los errores? A ver. Ya, profesor, yo le mando de una a todos, ¿no? Claro. Eh, Ok, profesor, yo marqué, soy Fabricio, yo marqué a usted un error. A Gerardo 4 errores, a Elda. Tienes que escribir, no escribir en el chat. Ok, profesor. Manden al chat, manden al chat. profesor, yo he contado también los errores de, por ejemplo, creo que Aidan y dijo, se pasaba, o sea, no se pasaba, pero o sea, decía, por Profesor, ejemplo, no decía lluvias completo, decía lluvia. Por el momento, solamente las palabras, ¿ya? Que han cambiado. Porque también he notado que algunos no respetan los signos puntuativos. Sí, profesor, y las tildes también algunas, creo que Por el no momento quieren. vamos a ver solo las palabras, ¿ya? Ya, profesor, entonces, eh, Cuando me refiero a palabras, por ejemplo, si ha pronunciado mal, si no han pronunciado la tilde, allá, y pero, si ha, si ha y aumentado, si se si ha ha aumentado equivocado, por una ejemplo, palabra, diciendo, se ha o si ha equivocado diciendo, por cambiado ejemplo, una palabra, claro, si ha cambiado, aumentado, ¿qué más? o profesor, si le ha quitado una letra, o sea, ha dicho en vez de decir Claro, también, pues también, lluvias, ha dicho lluvia. también no es un parte de una palabra, pues está diferente, es diferente decir lluvia a lluvias. Ahí entonces, Ya por ahí, ahí entonces, no, ¿está bien? no sé dónde leí, no sé en qué palabra era, ambición, ¿cómo era? Andaba, y era andaban. Algo así, ¿ves? Sí, así, yo también, yo me he dado cuenta de ese, creo que era de, Ya, no, todo ello tiene que Profesor, yo me he equivocado más en las palabras españolas, ¿no, eso, profesor? eso también le tenía en cuenta, Sí, yo también me he equivocado. ahí. sí, por eso tienen que tener en cuenta ustedes. Ah, también Gerardo se Y equivocó en además tildes. además les dije que no cuenten cuando, por ejemplo, digo acá, no sitió una ciudad sin conquistarla. Y de repente se da cuenta que decía, se da cuenta que no era no, sino ni. Entonces dice, otra vez repite, ni sitió una ciudad sin conquistarla. Ah, entonces eso no se cuenta porque lo ha rectificado, pues. Profesor, ¿Ya? Eso sí, eso no se cuenta porque lo rectificó. Si no lo rectifica, eso sí tienen que contarlo, pues. Lo ha dejado pasar. ¿Ya? ya, profe, Ok, todos son faltados. Mm, ¿Ya se no me han contado? Sí, profesor, ya le mandé. Todo es también. ¿Está bien? Ya, A ver, revisa. ya está bien. Vamos a seguir, ¿ya? Para el lunes, como con más práctica, mañana es viernes, ¿no es cierto? No. Mañana es sábado. ¿Mañana es sábado? sí, mañana es sábado. Ya, Ujú. entonces, para el lunes con más práctica, así vamos a Sí, hacer esos ejercicios. Así es que veo que siguen insistiendo en esas faltas fuertes, tendremos que regresar a la anterior. Yo les tengo que estar ahí marcando, sobre todo a los que están fallando bastante, porque si no, no nos va a servir de nada en que yo siga avanzando, en sea lectura nada más. Hay algunos que ya tienen el avance más, entonces
voy a distribuir algunas formas de algunas observaciones. Algunos tal vez ya no les voy a, rectificar sobre las palabras porque las repiten bien o las hablan bien, las reconocen bien. Puede ser, por ejemplo, los signos puntuativos. O, bueno, acá no está, a ver, nos hemos quedado acá. O los signos puntuativos, bueno, entre ellos los signos de interrogación, admiración. La entonación de voz, un poquito más, ya más, unas observaciones mejor que a los otros tendría que ver, por ejemplo, solamente las palabras que van a decir mal. Y tal vez empezamos ya con la velocidad de la lectura, sobre todo a los que están leyendo bien o tienen menos errores. ¿Listo? No, Ok, profesor. ¿sobre cuándo vamos a empezar eso de la lectura rápida? No tanta rápida. Por eso tengo que ver, pues, que hay menos errores. Fluida, profesor, de lectura fluida. Desde la otra semana vamos a empezar a hacer bien esa evaluación. Esas observaciones que ustedes están dando de cada uno. De cada uno va a ser diferente. ¿Ya? Vamos a ver entonces, vamos a seguir. A ver, nos hemos quedado ahí. ¿Profesor, usted no va a leer? Ustedes tienen que leer, pues, ¿por qué tendría que leer? Yo a veces no me tengo que leer. Por el momento, mientras vamos a terminar, voy a leer un rato y igual, cualquiera les voy a decir que lean, pero esta vez vamos a descansar, nada más, ¿ya? Pero de todas maneras siempre tienen que tener en consideración en qué están fallando, ¿listo? Pero no van a estar diciendo, a ver, sí, mira, estamos bien. Por esta vez, por última vez, al que está fallando le van a decir error, o falló en tal palabra, ¿listo? Ok, Solo profesor. por última vez, por hoy nada más, hoy es viernes. Ya yo empiezo la lectura y después voy a nombrar a cualquiera. Ya, pero profesor, ¿cómo le digo que se equivocó? O sea, cuando acabe le digo, profesor, ¿se equivocó? Y la palabra, en la misma palabra. Claro que tiene que esperar, tal vez. Pero profesor, Pero también tengo una pregunta, ahorita que estamos marcando así con rayitas, ¿yo puedo poner la palabra que se ha equivocado? No, acá nomás de frente, acá. Está leyendo, profesor, la palabra le dijo mal. Por ejemplo, pensaba. Ahí dijo mal, pero No, profesor, me refiero ojo, a lo de es que déjame terminar, pues, pero ojo. Igual tienen que considerar un tiempo. ¿Qué tal está leyendo una parte hasta ahí? Y recién se da cuenta que ha leído mal la primera palabra, entonces va a repetir. Pero si sigue leyendo y no ha rectificado, entonces ahí recién. Ahí ya, entonces tiene que leer de nuevo otra vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, profesor. Entendido. Ya está. Empiezo entonces. Yo voy a hacer un ejemplo a ver si han entendido. Así es que, atentos. Así pensaban sus contemporáneos de los triunfos de Alejandro, 7 años antes de la muerte del conquistador. Nadie en su época podía soñar que un hombre pudiese juntar tanto poder en sus manos. Nadie, excepto el mismo Alejandro. Sin embargo, este dueño del mundo murió joven, en pleno vigor. Que sea nadie se ha dado cuenta que me he equivocado. Sí, No, sí me da profesor. cuenta, sí me da cuenta, sí me da cuenta, sí me da ¿Por qué no cuenta. dice? No, pero, profesor, ¿no usted dijo cuando iba a acabar? No, yo dije, Ha dicho, sin embargo, nomás, sin embargo. claro, Sin embargo, claro. Yo he Claro, leído, eso nomás. he leído todo esto y nada. O sea, cuando se pasa Yo he mucho leído, ya... por ejemplo, ya 4 palabras ya, vamos a ponerle así, 4 palabras más. Si no se rectifica, entonces recién. Se equivocó, se comió esa palabra o se equivocó, listo. ¿Cuál fue la... Entonces, profesor, podemos interrumpir Exacto, por... exacto. Ah, ok. ya, entonces así es otra cosa, es que como nosotros estamos adecuados. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Entonces yo solo voy a leer y ustedes me van a decir dónde me voy a equivocar. ¿Listo? ¿Dónde se va a equivocar o ¿Dónde yo me dónde voy a se equivoca? equivocar? Yo no me voy a leer hoy.
Ahora, son 10 minutos, 9 minutos. ¿Listo? Ya. Ya. Sí, profesor. Vamos a ver si es que me encuentro en algún error. Cosa que ahora sí lo voy a tratar de leer mucho mejor. Profesor. Empezamos. Empezamos. Tienen que ver los comas, la entonación. Profesor, pero te puedo interrumpir, ¿no? Claro, ahí me tienen que Ah, romper. ya. Claro, pero ya les dije, me tienen que dar un espacio. Sí, sé. Si no te das cuenta, ya te interrumpo. Te digo, Eh, profe, te equivocaste. Ya está. Entonces, voy a empezar de acá para no repetir eso. Y, sin embargo, este dueño del mundo murió joven, en pleno vigor. Puede afirmarse, sin exageración, que nunca comenzó una batalla sin ganarla, ni sitió una ciudad sin conquistar, ni penetró en un territorio sin someterlo a su patria. No había límite a su ambición, por lo que a mí respecta, dice Arriano. No pudo decir con certeza, Eso se equivocó. Sí, se equivocó, profesor. Se equivocó. no puede, pero si ni siquiera me han dejado rectificarme. Hemos dejado un pase, Todo lo que he leído, Eso no, ay no. voy a regresar. No, Ay no. ahí no. ¿Dónde? Ay, En no. respecta, usted ha dicho respeta. Sí, era respecta. Ah, respecta, ya, muy bien. Sigo entonces. No puedo decir con certeza qué es lo que Alejandro habría hecho de vivir más tiempo, pero estoy persuadido que no se hubiera concedido el menor reposo, aún después de haber agregado Europa al Asia y a las islas británicas a Europa. Habría buscado después otros países Se equivocó, profesor. Se equivocó. ¿Dónde? Sí, se equivocó. Digo, Dijo, profesor, Europa, al Asia y a las islas. Sí, eso. Y las islas. Profesor, no, usted dijo y a las islas. Y o Sí. sea, ahí está, ¿dónde está? Sí, profesor. Aumentó la A. Sí, la A invisible. Entonces, y las islas británicas a Europa. Habría buscado después otros países desconocidos, aunque hubiera tenido que ir solo. Muy bien. Entonces se entendió. Se entendió. Perfecto. Sí, profesor, se entendió. Ahora sí. Continúa usted y después nosotros continuamos. No, yo voy a continuar, yo voy a terminar la lectura. Ah, ya, normal. Ya, entonces. Aparte lo que Alejandro hubiese realizado de haber vivido, lo que hizo en los 13 años de su reinado significó una conmoción en casi todo el mundo civilizado de entonces. Inició una nueva época. Alejandro no era solo militar y conquistador, era también político y un hombre culto que no se contentaba con someter un gran imperio, sino que procuró darle orientación nueva, una vez conquistado. Alejandro era uno de esos soberanos innatos que Se equivocó, profesor. Se equivocó. ¿Dónde? Se pasó el punto. Eso. Sí. Sí, le he puesto, No duró, pero no duró ni 2 segundos el pausa. Sí, profesor, estoy unidad leyendo, 1. es que estoy leyendo más rápido. A ver, chicos, Una vez conquistada, Alejandro era uno de sus soberanos le he innatos puesto que pause. Es que sí. estoy leyendo un poco más rápido, pues. Ah, ya, o sea, cuando está leyendo rápido, Punto, solo dijo orientación nueva. Una vez conquistado, Alejandro era uno de sus soberanos. Así dijo, profesor. Ya le terminó la oración, pues. una vez conquistada, Alejandro era uno de Tiene que haber una pausa. sus Le he constitucionales y puesto seguros. pausa, pues, chicos. Que no me voy a demorar también una eternidad. Estoy leyendo un poquito más 3 rápido. segundos. No necesariamente son 3 segundos, pero ya le he Sí, puesto la y pausa punto, y le he ya. puesto... Profesor, recorrido. Rápido. No le he hecho recorrido porque le he hecho una pausa de finalización del texto. Es muy diferente decir, es Pero lo ha hecho peor, no, una pero conquista, ha demorado una vez un conquistado segundo. Alejandro. Es muy diferente leerlos de esta forma. Una vez conquistado Alejandro, a decir una vez conquistado. Alejandro era uno de ellos, ¿se dan cuenta la diferencia? Pero pues ustedes no han hecho de audio, ustedes han hecho así. Pero, profesor, usted Orientación nueva. Una vez conquistado, Alejandro era uno de esos soberanos innatos que superan los prejuicios nacionales y se ponen en su especial energía al servicio de la humanidad. Sí, profesor, Así, así. literal. Ya. Voy a seguir entonces. Sigo entonces.
Alejandro era uno de esos soberanos innatos que superan los prejuicios nacionales y ponen su entusiasmo. Profesor se equivocó. Sí. Dijo que eran. Iskaja. Profesor dijo que eran y es que superan. Oh. Profe, tiene que más tranquilo, con confianza. Alejandro era uno de esos soberanos innatos que superan los prejuicios nacionales y ponen su entusiasmo, energía al servicio de la humanidad. No, solo se equivocó. Sí, se comió, no dijo la I. ¿La E? ¿Cuál E? La I. La I, profesor. Y, de Y. Esta. Sí. Sí. Ya. Ponen su entusiasmo y energía al servicio de la humanidad. En sus nuevos dominios, Alejandro trabajó sin descanso por el interés general. Creó nuevas fuentes de riqueza, fundó ciudades, activó relaciones mercantiles en países decadentes, mejoró las comunicaciones, favoreció el tráfico e hizo circular el oro acumulado en las arcas reales persas, donde solo servía para su despótico propietario. Fue como si desde el corazón del imperio empezaran a irrigarse los miembros atrofiados. También contribuyó al conocimiento de Oriente, ignorando hasta entonces, no Profesor se Se equivocó. equivocó. ignorado hasta entonces, pues. Dijo ignorando. Ignorando. Sí, Ignorando. Fernando dijo. No consideraba sus conquistas como simples operaciones militares, sino como grandes expediciones científicas a través de territorios poco conocidos. Los informes que proporcionó fueron de mucha utilidad a Aristóteles y a otros sabios, geógrafos adelantados de las ciencias naturales e historiadores. Los resultados de estas investigaciones se recopilaron en los archivos científicos de Babilonia. Esta colección se ha perdido, como otras muchas por demás interesantes. Pero por suerte varios insignes investigadores pudieron conocerlas antes de su desaparición. Se equivocó. El profesor se equivocó, dijo conocerlas. Eso mismo. Eso. Era solo conocerla, profe. No había Sí, no había necesidad, profe. ¿Qué le pasa? Quiere popular, quiere Y popular. profesor, ¿qué le parece si hacemos, digamos, el primero que diga se equivocó, él nomás le dice? Porque todos estamos hablando y no está hablando nada Gerardo. Puede ser que, El primero, que alguien esté solo diciendo por decir. algo más sencillo. Está bien. Si además, profesor Gerardo no está opinando nada. Sí, pues. Profesor, me han llamado ahorita. Me ha dicho que ponga a calentar a... Acá Pero ya antes. te llaman Gerardo, a cada rato te llaman. No hay problema. Sí. Ay, mira, si quiere le pregunto a mi mamá, profesor, están tocando la tienda y la tienda. Si quiere le pregunto. No hay problema. Muy Ya, bien. ya. Vamos a terminar, falta poquito. ¿Dónde me quedé? Ya se puso cada vez que alguien se equivoque, que diga el que ha dicho. El que. Sí, profesor. Ya. Alejandro aportó mucho dinero para los trabajos científicos de Aristóteles y a otros sabios les encargó estudiar y determinar el género de vida de ciertos animales exóticos. Sus hazañas bélicas tuvieron, pues, consecuencias importantísimas. Contribuyeron a sentar las bases de una gran cultura. El impacto que causó Alejandro en sus contemporáneos se propagó en los pueblos orientales. Se equivocó, profesor. Se equivocó. Yo dije profesor primero. Se equivocó. A ver, ¿quién es el primero que va? Yo dije profesor primero, soy Fabricio. Primero no sé quién ha dicho primero, ya sé quién ha dicho primero. Fabricio. Ha dicho Fabricio primero. Sí, profesor. ¿Ya dónde? Se propagó en los pueblos. Es A, ¿no es cierto? Sí, Sí, pero ¿dónde te sentás? Iskandar es todavía hoy una ciudad legendaria. Se equivocó. Se equivocó, ya lo dijo Fabricio. Iskandar es todavía una ciudad. O sea, no me acuerdo de qué, pero se equivocó.
Es una ciudad y no hay ni siquiera hay ciudad acá. Ni siquiera hay ciudad, profe. Profe, usted está medio Cefu. Iskandar es todavía hoy una figura legendaria en aquellos países. Muy bien. Ya. Nos quedamos ahí, fragmentación del imperio. Ay, profe, me he hecho voltear. No, tenemos... Entonces, profesor, así vamos a hacer desde el lunes. No. Esto es solamente ya para despido de eso, lo que estaban haciendo cada rato. Se equivocó. No. Lo que vamos a hacer, Ok, profesor. lo que vamos a hacer desde el lunes, que ustedes van a marcar, así como hemos hecho ayer y una parte de hoy, al comienzo, van a marcar. Ya tienen el nombre ahí de sus compañeros, ahí ponen. ¿Cuántos Ya, profe. errores tienen? Nada más, ¿listo? Ya, ¿qué le iba a decir, profesor? Ya me recuperé. Todavía no lo digo. Dime. No sé qué le decía. Ya me recuperé, ¿qué le iba a decir? Mañana vamos a ir a la cancha. No sé, eso ya depende de tu papá, depende de... Solo depende. No, pero ya está todo bien, Chicos, chau, cuídense, ahorita hablamos de eso. Chao, profesor. Chao.